Y en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Bueno, y es que tan emotiva fue la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz. Tan significativa fue la presencia de María Corina Machado en Oslo, no para recibir el premio en la ceremonia central, sino horas después, como también ha sido apasionante el relato de los que ayudaron a sacarla de Venezuela. Oiga, sí, me voy a devolver un poquito, señora, mencionándole que de la ceremonia quizás hubo muchos momentos que lo marcaron, ese momento como con esa simbología y también con la carga emocional que Danny Ocean cantara en esa versión almayanera, pero qué belleza. Quizás lo que a mí más me impactó fue esa contundencia con la que el presidente del Comité Noruego del Nobel le dijo a Maduro: reconozca los resultados y váyase del poder. Teresita Aya, nuestra analista internacional que sabe del tema, sí, que señor. conoce, ella decía que ella nunca había escuchado un discurso en el otorgamiento de un premio Nobel de Paz que dedicara más tiempo a hablar del victimario, claro, que en este caso de la galardonada. Digo, es que de verdad, escuchar a este señor más de 20 minutos hablar contra el régimen de Maduro, contra la dictadura, la violación incluso de arranca derechos, hablando es de víctimas exacto, de la dictadura, y ahí sí después habla del reconocimiento a la lucha de María Corina. Pero en fin, todo esto adobado con una historia casi de película. Yo creo que no demoran en estar haciendo ya la serie de Netflix de cómo sacaron de Venezuela a María Corina Machado para irse hasta Noruega. Es que era bien lejitos, sí. El viaje era largo. Juan Camilo Merlano, nuestro compañero de Noticias Caracol y Blue Radio en Washington, habló con el hombre de ese grupo, es que yo no sé si es de mercenarios. No, ellos no son mercenarios, ellos son veteranos. A sueldo, eso se llama mercenarios. Se llama, no vengan con cuentos. Es que el tema de los mercenarios tiene su componente de ilegalidad, ¿no? Pero ellos, digamos que no sé, de cierta manera son un grupo contratista. Es un contratista. Y hacen rescates. Don Juan, ¿cómo le va? Feliz democracia. domingo. Este señor es que mercenario, contratista, ¿qué es lo que es? Feliz domingo, María Camila, Juan Roberto. Vea otro que me dice María Corina. Bueno, pero eso es un cumplido. Todo un honor, sí. Que la confundan a usted con María Corina. Sí, no. sí. Yo estaría honrado. No, me honra. Bueno, este hombre que usted entrevistó, ¿qué es lo que es? Cuéntenos. Bueno, el hombre, bueno, mercenario no, el hombre realmente tiene su organización. Han efectuado más de 800 operaciones de rescate en zonas de alto riesgo en Afganistán, en Ucrania, en Sudán, en Rusia. También en la Franja de Gaza, por ejemplo, en Israel. Han rescatado en total 8.400 personas. Entonces, sí. Ya lleva 25 años haciendo esto, sabe muy bien cómo hacerlo, pero sí nos dejó muy claro que esta ha sido la operación más dura que ha tenido que adelantar por el nivel de exposición de María Corina Machado, porque pues por donde estaba, porque se encontraba en territorio venezolano, que es una persona ampliamente conocida, porque el régimen está detrás de ella, y por todo lo que implicó. Eso de la película, yo se lo dije, yo le dije que, ¿a usted le preguntó? Que muy seguramente van a hacer películas sobre esto. Sí, el hombre se echó a reír, Sí. Es que le quería meter la cucharada, porque Néstor dijo aquí en estos micrófonos que Brian Stern sería Tom Cruise y María Corina sería Sofía Vergara. Entonces ya haciendo el elenco. Bueno, pero la película sí es buena. Juan, sí. ¿Quién contrató a este señor para sacar a María Corina Machado? Él dice, Juan Roberto, que nadie, que ellos recibieron recursos privados, que gente que dio donaciones, pero no han revelado exactamente quién fue. Él dice que operan de manera independiente, que no tienen ningún tipo de relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero que sí se comunican de manera no oficial. Es decir, estuvieron siguiendo todo el trayecto de la travesía de María Corina. Desde el gobierno de los Estados Unidos, ellos estaban comunicando a través de mensajes, les mandaban fotografías, incluso al parecer les mandaron un video de María Corina Machado ya cuando estaba con ellos, para verificar también es un proceso protocolario para verificar que en efecto era María Corina Machado. Pero hay imágenes del momento, y fue una travesía que tuvo componente terrestre, marítimo y aéreo. Empecemos por Caracas. Eso, ¿cómo sale de Caracas? ¿Qué le contó este hombre? Salen de un suburbio en Caracas, esto fue el día lunes. Sí. El día lunes, correcto. Una travesía por tierra en la que lograron esquivar unas
ellos lo llaman alcabalas, ¿no? 10 alcabalas, que son los retenes, Los son retenes. de chequeo militar, hasta una localidad de la costa venezolana. Esto es en el estado de Falcón, en la península de Paraguaná, es lo que ha trascendido. Allí, una vez llegó a esa localidad, descansaron unas cuantas horas para prepararse para la segunda etapa del viaje. Bueno, el detalle de que María Corina, pues para despistar un poco, la disfrazaron y se puso una peluca en todo momento. Ella iba acompañada de 2 personas que la asistieron para salir de Caracas. Y ya en el componente marítimo fue donde se presentaron las mayores complicaciones. Eso sería, ¿qué es lo que nos dice? ¿Lancha? Ya barco no, lancha. Era un bote pesquero, pequeño, ellos y lo endeble. llaman un esquife, es el término que ellos esos son utilizan. unas lanchas muy livianas, muy endebles, como Exacto. dice María Camila. Correcto. Entonces, ellos tenían que salir a las 5 de la mañana del día martes. El problema, ellos lo califican como ventanas. Dice que la ventana de las 5 de la mañana se cerró por cuenta de complicaciones climáticas y también por algunas complicaciones que hubo en el motor de este bote. Ahí debió ser el retraso. Exacto. Exacto. Se presenta un cierre en esa ventana de las 5 de la mañana. Ellos dicen que cada minuto es muy valioso y entonces ya tienen que esperar a que se produzca otra ventana que fue después del mediodía. Sí. Entonces es después del mediodía que se pueden embarcar en esa travesía, que fueron 2 botes. En el que sale María Corina de suelo venezolano y ya en alta mar hace un cambio a otra embarcación, que es donde se encuentra Brian Stern junto a su equipo. Pero eso es estaban importante. esperando a ella en alta mar. Y es que yo pensaba que el señor Stern la había sacado de Venezuela. Ella se encuentra con él en alta mar cuando hacen transbordo de lancha. Pero Juan Camilo, yo le sumo ahí otro detalle que describió el Wall Street Journal, y es que él la esperó más de 6 horas en el punto de encuentro, pero la lancha endeble, no llegaba. Por lo que se enfrentó a un oleaje de hasta 3 metros, se cayó el GPS a la profundidad del mar y no tenían contacto con ellos. Que cuando logran, después de las 11 de la noche de ese día, retomar la comunicación, les dan un aviso de que estaban a 25 millas del punto de encuentro y él tiene que trasladarse hacia allá. Bueno, y ahí, en medio de todas ellos esas... la esperaban alrededor de las 5 de la tarde. Claro. Y finalmente se encontraron ¿a qué horas? Se encontró cerca de la medianoche, horas después. 7 horas después. Con razón no llegó a la ceremonia. Por eso no llegó. Claro. Ahí está el retraso. No llegó a la ceremonia. De hecho, él cuando llega a las 5 de la tarde, cuando llegó allí, le mandó un mensaje a sus contactos en el gobierno estadounidense diciendo que no había llegado, que iba a esperar unas cuantas horas, y ya fue posteriormente cuando pudieron recuperar comunicación con María Corina y con la gente que estaba a bordo de la lancha, para saber que no estaba en el punto de extracción, sino en un punto aparentemente cercano. Estaba totalmente oscuro. Él dice que todo estaba negro, que no se veía absolutamente nada, y que en el momento en el que ve el bote de María Corina, ella gritaba: "Soy yo, María, soy yo". Increíble, qué barbaridad. Sí. Juan, yo me quería devolver a las alcabalas en tierra. No sé si el señor Stern le contó a usted, en el journal no lo vi, excúsenme si estoy despistado de la cantidad de información, pero ¿cómo la dejan pasar 7 retenes? No hay mayor detalle, ¿no? Sí, no hay mayor detalle. Yo le pregunto a él si es verdad que había oficiales adentro del régimen, militares, lo que sea, que colaboraron con la salida de María Corina. ¿Y qué le dijo? Ella dijo que no, Él dijo que no. Él dijo claro que que no, si que es así, ¿cómo van a decir que sí? Sí, claro, exacto. Y también es muy curioso, pues, que salga a contarlo todo, ¿no? Yo le voy a confesar algo, pero bueno, no nos tiremos la historia. Entonces después, en las alcabalas o en los retenes no hubo mayor problema o colaboración, lo que sea, pero salió. La lancha chiquita, endeble, con todos los problemas, la lleva hasta un punto en el Mar Caribe, donde se encuentra con el señor Stern, el contratista, que es el que coordina su salida. Imagino yo, no sé si le contó, en una lancha mucho más sólida, que le permitió llevarla hasta Curazao, ¿cierto? Pero ahí hay otro detalle, Juan correcto. Camilo, y es cómo él recibe a María Corina, y es que ella estaba empapada cada centímetro de su cuerpo. Claro. Cuéntenos sobre eso, cómo él la recibe. Eso sí es importante, claro. Ella estaba cansada, asustada, estaba totalmente mojada.
incluso él le da comida, le da algunos, le da como refrigerio, le da una manta, la trata como de estabilizar un poco. Le da Gatorade para hidratarla también, porque ella estaba muy afectada pues por la travesía por la que acaba de pasar. Él dice también que los miembros de su equipo y que él, todos estaban empapados, las olas eran de 3 metros, que todos habían visto afectados. Él dice que fue una experiencia para nada placentera. Dice incluso, esto no fue un Uber, esto no es como andar en Uber, sí, esto fue una operación de alto riesgo para todos nosotros. Y un detalle también, señor, es que pues en el Mar Caribe no es un secreto, eso está prácticamente militarizado por la presencia de los Estados Unidos. Ellos se comunicaron en todo momento con las tropas desplegadas allí, para informarles que se iban a estar desplazando, porque sí había temor de que pudieran ser objeto de algún tipo de ataque. Él dice, es la mitad de la noche y hay 2 embarcaciones en alta mar, claro, haciendo un cambio muy cerca, realizando un intercambio de un paquete. Ellos lo llaman paquete. Claro. Sí, esto pero, puede Juan, parecer tráfico humano, puede parecer narcóticos, pues obviamente nosotros les informamos a ellos, les dimos como el heads up de que íbamos a estar allí. Qué riesgo tan enorme, sí, pero seguramente, claro, eso estaba también coordinado con estas fuerzas americanas en el Caribe. Después es la salida desde Curazao, Juan, y es cuando salen ya en una aeronave rumbo a Europa. Sí, la aeronave venía desde Miami, un vuelo privado, hacen una escala en Maine, en el estado de Maine para reabastecer combustible. Ellos llegan a Maine salen de Maine a las 10:45 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Del martes. Y hacen del el miércoles. Del miércoles. O sea, si le estoy porque todo el martes fue prácticamente... Eso le iba a decir yo, todo el martes fue... El martes a las 5 de la mañana... Sí, el martes a las 5 de la mañana se supone que tenían que salir de Venezuela en el esquife. Sí. Que terminaron saliendo después de mediodía. Entonces fue el miércoles por la mañana, 6:45 de la mañana, cuando se monta en el avión y va directo a Maine. Que recuerden ustedes que esta llamada con Jürgen, con el presidente del Comité Noruego del Nobel, ella le dice, hagamos esto rápido porque literalmente me estoy montando en el avión. Pero voy a eso llegar. fue antes de partir a Maine, claro. Sí. La otra pregunta del millón, Juan, ¿este hombre qué le dice sobre el regreso de María Corina a Venezuela? Dice que ellos todavía tienen trabajo en Venezuela. Eso fue lo que dijo. ¿Tienen qué? Que no quería trabajo por hacer. Okay. En Venezuela. Pero él le recomendó no volver. Podría. Él contó que él le dijo no vuelva. Volver, correcto. Y ella le dice, él recomendó volver. Pero no, es que ella dice que va a volver. Hay un detalle particular. Yo le pregunté Brian, es tan difícil esta travesía que ustedes hicieron por el componente terrestre, luego el marítimo. ¿Por qué no la sacaron, por ejemplo, por la frontera con Colombia, que es tan extensa que podría, y pues ahí un vuelo desde Colombia a otra ubicación? Y le pregunté si el factor Petro y su cercanía con el régimen de Maduro había jugado algún tipo en esa decisión. Y él dijo que sí, que por supuesto, que Petro no iba a recibir por nada del mundo a María Corina Machado con los brazos abiertos, y que si entraban a Colombia habría tenido que ser encubiertos de manera clandestina y moverse de manera clandestina en territorio colombiano. Entonces que finalmente tomaron la determinación de que no, es mejor pegarnos el viaje en bote hasta Curazao. No, claro, y súmele ahí el ELN, el Tren de Aragua, las disidencias. A Guaidó le pasó. Que operan ahí en esta zona. Juan, y ahora sí la pregunta que nos hacíamos, es que estaba aquí viendo imágenes de lo que es un esquife. Eso es una piragua. Eso no es nada, mire esa no, es que foto. Eso es una lanchita ahí de madera. De palitos. No, eso es de palitos, de madera, es una piragua. No, es ¿por qué tanta facilidad y tanta elocuencia de este señor para contar algo que se supone es tan secreto? Sí. A mí se me llamó la atención. Sí, es muy llamativo. De hecho, él sale a la luz porque primero él mismo lo publica a través de la cuenta de su organización que se llama Great Bull Rescue. Él lo publica. Él dice, nosotros fuimos, esta fue la operación más riesgosa que hemos tenido, más importante. Quizás allí hubo alguien que le dio un empujoncito, que le dijo, oiga, salga a contar,
salga a contar algo. Sí, y seguramente, pues yo no sé, pues obviamente esto es pura novelería, pero lo hace, pues yo no creo que sea para promocionar sus servicios. Claro que si necesita volarse, ya sabe, don Juan, a quién contratar, para que lo ayude a volar de lo que sea, de la vuelta que sea. Pero digo, esto también tiene, y lo hablábamos con el analista anterior, con el señor Gruminder, y es el componente psicológico al régimen de Maduro. Es que es por ahí. Porque independientemente de que militares venezolanos hayan ayudado, que no hayan ayudado, es más, si no ayudaron es peor, porque los dejan ridículo. Claro. Es decir, que haya pasado mínimo 7 retenes por territorio venezolano, ese recorrido entre Caracas y la costa Es larguísimo. es muy largo. Como 10 horas. Por 10 eso, horas. no son buenas las carreteras, es una zona destapada, pero que el régimen o no se haya dado cuenta es peor. Y si hubo militares que ayudaron, pues digamos, eso los exonera un poquito de haber quedado en ridículo. Pero yo creo que es por ese lado, ¿no, Juan? Y déjeme agregarle algo, de hecho, Señora. él también tuvo una conversación en CBS y él dijo que él contaba esta historia porque lo que decía Juan Camilo, que hay mucho trabajo por hacer en Venezuela y que esto de María Corina se pudo hacer porque en coordinación con Estados Unidos han hecho un marco de operaciones construido por meses, que si eso no se hubiera hecho desde hace meses, sentar esas bases, no se hubiera podido sacar a María Corina. Allí hay un detalle, hay un detalle, y es que él tiene su equipo desplegado en los alrededores de Venezuela desde hace meses, porque él anticipando que esto no es hubiera un algún tipo campanazo de a Maduro, acción militar decirle, oiga, de Estados Unidos se le pueden meter. en Venezuela, sí. Sí, No claro. Y no es lo que son- dice, nosotros necesitamos tener nuestra gente desplegada por si hay ciudadanos estadounidenses que requieren una extracción de territorio venezolano. Entonces él ya tenía el despliegue de la gente. A él lo llaman el viernes en la noche y le dicen, hay un paquete que hay que sacar de territorio venezolano. Te le mides, y el hombre dice, sí, él pensó primero que era un estadounidense que estaba varado en Venezuela. El sábado por la mañana tiene una reunión, una teleconferencia con su fuente y con otra persona cercana a María Corina. Sí. Y allí es cuando él se da cuenta que es la misión para sacar a María Corina Qué Machado de cosa, Venezuela. excúseme la expresión, qué cosa tan berraca. Sí, es impresionante. Una novela. Pero Juan, yo sí me quedo, y María Camila, y oyentes y televidentes en esta tertulia con esta percepción. Esto es un golpe psicológico a la dictadura. De acuerdo. No le quepa la menor duda. Les están diciendo, no son inexpugnables, o sea, son fácilmente penetrables, excúsenme la Por expresión. donde sea. Se les pueden meter, Juan. Para mí esa es la Sí, por explicación supuesto. de que este señor haya salido a hablar con ese desparpajo. Y él dice que... Porque yo le preguntaba sobre otros detalles. Hay una versión por ahí que decía que un helicóptero había recogido a María Corina en el bote y que ella se había subido. Y él me dice pues que eso era carreta, que no, que hay muchas versiones por ahí que están siendo... Pero las que están ellos haciendo mismos circular. regaron. Incluso me dijo, hay versiones que el régimen está haciendo circular. Sí, oiga, y otra, y no me regañen, mira, pero este se volvió loco. La Navidad lo tiene deschavetado. No, lo del señor, y no es bajando en la caña, por Dios santísimo, Juan. Pero digo, ¿no será carreta este hombre para despistar? Pero ya hubiera salido María Corina a decir que no, ¿no? Sí, yo creo que María Corina ya habría salido, porque el hombre salió en medios internacionales, CBS, la BBC, el Wall Street Journal, medios latinos, pues con nosotros también ha salido en otros medios latinos. Sí, y se sometería una al fact rueda de check, prensa claro. el mismo viernes por la tarde. Entonces, yo creo que ya hubieran salido a desmentir. Es que yo me he vuelto tan escéptico. Pero la otra y la última reflexión es que también sabe que demuestra que esa penetración a territorio venezolano en un país gobernado por una dictadura, pues los deja muy mal parados. Claro. También, porque recordemos, Juan y María Camila, que a guerrilleros jefes de las FARC, disidencias como Romaña, ¿cómo se llamaba el señor invidente? Santrich, los Paisa. mataron en Venezuela, y lo que las versiones que nos han entregado es que fueron mercenarios. Acuérdense que incluso se habló de mercenarios americanos que entraron por territorio colombiano y terminaron. Sí, claro. El tema que parece de novela y de película de Netflix, pues va mucho más allá. Pues Juan, estuvo buena, no es que haya sido carreta lo del señor, pero es que de verdad No, es está buena. el nivel de detalle es casi que inverosímil. Es casi que libreteado.
Eso le iba a decir, que Sí. si es mentira, por lo menos hay Está un bien muy buen armada. libreto para una Hay un buen película, sí. libreto. No, Sí. pero sabe que sí, no nos quedemos en eso, somos muy mezquinos. Esta señora llegó a Oslo. Ay, sí. Es decir, y le voy a agregar y algo es hasta que... ofensivo de parte nuestra Sí. dudar de que llegó y Sí. llegó. Y que en fue medio- difícil. Claro. No, Sí. y la verdad, en honor a la verdad, María Corina sí se le nota capaz. Eso íbamos a hablar. Mire, fuera de micrófonos Sí. lo hablamos con Juan Roberto, ella se ve afectada físicamente, la manera en que llegó y las botas que tenía, el GPS que tenía puesto, es decir, No, se no nota es- que no es hay para una menos. travesía. Claro, Sí. esperemos a ver qué pasa de regreso. No se sabe cuándo, no se sabe Hay cómo. rumores de que podría venir a Washington. Sí, me decía hoy gente entonces, cercana a ella, Juan Camilo, que estaría próxima a ir a los Estados Unidos a reunirse con el presidente Trump. Hmm. Sí, esa es la Entre idea, otros. que venga, si no es aquí a Washington, sería Mar-a-Lago. Trump sale este viernes para Mar-a-Lago a pasar Navidad y Año Nuevo allá, se queda allá hasta principios de enero, pero los rumores es que el viaje sería aquí a Washington, entonces Juan, está por cómo- verse cómo definen eso. Y para terminar, está buena esta buenísima, chismografía sí. periodística. Y lo de aquello, ¿para cuándo? ¿Qué le dicen a usted? Lo de aquello es el último No, mentira. Lo último que se ¿Qué conversa, va a pasar en que estábamos Venezuela? ¿Qué conversando dicen? esta semana. Bueno, es importante, por ejemplo, lo de la incautación de este buque petrolero, el Skipper. Vamos sí. a ver más de eso. Van a incautar más buques, van a asfixiar financieramente al régimen de Maduro, y Trump está contento con la incautación de buques. Claro. ¿Ese buque de quién Él era? tiene que buscar la manera, exacto. Él quiere la manera de mostrar. Sí. Estamos triunfando, tengo algo para cobrar victoria, y le encanta la imagen de que, bueno, si vamos a hablar de película y producciones cinematográficas, bueno, el video asalto que publicaron No, de la no, no. incautación, Es impresionante. me decía nuestro compañero Juan Jacobo Castellanos, eso es una operación de asalto aéreo. Sí, pues no vio, y la bajada por Sí, la sí, sí. soga y los tipos con escopeta Sí, sí, y sí. todo eso era una Eso película. a Trump le gusta. Pero, Sí. ¿qué se dice en la Casa Blanca? Dos cosas. Por el lado de Rick Grenell, que es el enviado especial de Trump, que es el puente con el régimen de Maduro. Sí. Grenell dice, en los corrillos, en la chismografía, si se quiere, que llevarse por delante a Venezuela es llevarse por delante los intereses del empresariado estadounidense. De, por ejemplo, empresas como Chevron, de otras compañías y Las otros petro- empresarios las estadounidenses petroleras. que tienen intereses, exacto, que tienen intereses económicos. Que en son los amigos de Estados Trump. Unidos, y eso pesa mucho, Sí, claro. que son muy cercanos al presidente Donald Trump. Y por el otro lado, lo que también se comenta es que vamos a seguir viendo una campaña de presión al punto de tratar de asfixiar por todos los frentes al régimen de Maduro, y es posible que si no funciona nada de esa presión, pues Venga. empecemos a ver acciones. Sí, se lo acciones pregunto Pero sabe porque que sí. el presidente Trump dijo esta semana que Maduro tiene los días Sí. contados. Pero pues es que lo ha dicho Sí, tantas sí, veces. sí. Y también dijo que las operaciones en tierra vienen ya, y lo lleva diciendo desde finales de septiembre. E incluye ahí a Colombia Lo de que incluso. tiene los días contados lo dijo por primera vez en una entrevista con CBS antes de Acción de Gracias. Bueno, lo dijo el presidente Duque entonces- hace ya... Pero ¿cuántos sabe años? que No, sí, sí. en el 2019 en el Venezuela Live fue ese Sí. discurso, pero Juan Camilo, sí sí. pareciera que esta incautación del Skipper es algo que verdaderamente le duele al régimen, ¿no? Mire que ahí Sí, sí porque se es le plata. notó el dolor a Maduro, No, es porque esa plata. es la plata que les entra a ellos, claro. 2 millones de barriles de petróleo. Ave María. Bueno, fin de la tertulia. Los dejamos. Váyase a estuvo descansar, buenísima. Juan. Nos vemos Bueno, prontico. feliz domingo, que estén bien. ¿Usted sigue durmiendo con un Un ojo abrazo. abierto? Sí. Todos los domingos, sí. No, es que verdad, con un ojo abierto nos toca, porque es que si no, ¿cómo hacemos para estar pendientes de lo que pasa en Venezuela desde Washington? Esto es Sala de Prensa. Opinión, análisis y mucho más aquí en